¿Qué trabajo tiene el peor impacto en tu salud mental? El FBI tamiza pruebas en casos de sexo infantil. Semanas de congelar encuadres de rostros de niños durante vídeos de abuso y compararlos con bases de datos para identificar a los niños con otros vídeos, niños desaparecidos, etc. Y luego poner todo en una línea de tiempo para los fiscales. Editar para agregar. Tienen que ver estos vídeos una y otra vez para grabar audio, nombres, lugares, números, ruidos de fondo y cualquier otra evidencia que pueda conectar a personas con actos o casos con otros casos. Conocí a alguien cuyo cónyuge trabajaba en esa área. Aparentemente se las arreglan para dedicar mucho tiempo al trabajo para mantener su salud mental. Como si tuvieran días en los que harían actividades al aire libre y cosas así. Ojalá eso les ayude, porque es un trabajo jodidamente brutal. Mi papá es oncólogo. Lo maneja bien, pero eso tiene que estar ahí arriba. Cada vez que conoces a un nuevo paciente es durante uno de los peores, si no el peor, momento de sus vidas. Y depende de usted informarles a ellos y a sus familias si el tratamiento tóxico que ha estado administrando está funcionando o si deben perder la esperanza y poner sus asuntos en orden. Además de eso, los tienes asistiendo a citas diciéndote el tipo de daño que el cáncer está cobrando en su matrimonio. Muchas personas se alejan de su amada pareja durante 30 años en lugar de apoyarlos durante esto, no mencionar sus finanzas. Todavía estoy increíblemente agradecido con el oncólogo que ayudó a mi padre a comprender que era terminal. Mi papá era infinitamente optimista, religioso y no particularmente inteligente, lo siento papá. Cuando su oncólogo original intentó decirle que era terminal, se negó a perder la esperanza. Fue cuando lo hospitalizaron debido a complicaciones que un oncólogo residente del hospital vino y se sentó con él durante un buen rato y finalmente le hizo comprender que era hora de dejar de lado la creencia de que podría mejorar. No puedo imaginar lo que le hace a una persona sentarse y asegurarse de que alguien entienda que no queda esperanza en el mundo para ellos. Estoy muy agradecido de que existan personas así, pero definitivamente no podría ser yo. Hay personas que tienen que ver supuestos casos de pornografía infantil para confirmar o negar si las acusaciones son ciertas y luego testificar ante el tribunal. Presumiblemente, no son un escenario de Dexter en el que un pedófilo lo vería y estaría bien con ello. Es un frijol humano que sentiría repulsión por tal depravación y maldad. Mi hijo recibió una oferta para hacer eso. Él no dijo nada tan rápido que las cabezas daban vueltas. Dios bendiga a las personas que hacen este importante trabajo, pero estoy feliz de que no sea él. Limpieza de la escena del crimen. Familias enteras se suicidan. Ver bebés muertos me destrozaría. Los olores, cuerpos convertidos en sopa, cerebros salpicados, sangre, mucha sangre, heces y orina. Mascotas mordisqueando porque no han sido alimentadas. Tener que quitar todas las alfombras, almohadillas y fregar los subsuelos. Extrayendo jugos corporales. Alta probabilidad de bioenfermedades / peligros biológicos, patógenos transmitidos por la sangre o el aire. El 100% afectará a una persona cuerda. Uno de mis amigos trabajó en una morgue. Un fallecido no tan reciente llega con su gato, que se lo había estado comiendo mientras estaba atrapado en la casa durante mucho tiempo antes de ser encontrado. Adoptó al gato y lo llamó Aníbal. No sé si es lo peor, pero tal vez. Soy un detective retirado. En la última parte de mi carrera, se me asignó la tarea de dirigir nuestra unidad de investigaciones especiales. Una de nuestras responsabilidades eran los delitos informáticos. El 95% de ellas fueron investigaciones de los medios sobre abuso sexual infantil, pornografía infantil para el profano. Me formé y me certifiqué en informática forense. Como resultado, pasé muchas horas examinando miles y miles de imágenes y vídeos de abuso sexual infantil. La furia blanca e hirviente que se acumulaba dentro de mí necesitaba un descanso ocasional para golpear una pared u otro objeto inanimado. Los otros detectives fuera de nuestro laboratorio cerrado se acostumbraron a los arrebatos ocasionales de mis otros examinadores forenses informáticos y de mí. La mayoría de las veces podía soportarlo, pero a veces ciertos actos o víctimas desencadenaban en mí una rabia que todavía me afecta hasta el día de hoy. Esto a pesar de la terapia obligatoria y regular para nuestros examinadores que fue establecida por política. No hay redención para las personas que abusan de niños. Los abusadores de niños merecen un choque de manos, en la cara, con una punta de flecha, o una bala. Veterinario. Dicen que amas a los animales, así que deberías hacer todo por todos gratis o eres un villano. No importa los cientos de miles de dólares y los 8 años que tomó llegar allí. La gente no ahorra para sus mascotas, entonces nosotros somos los malos.
Sin mencionar el enorme coste emocional que supone tener que poner a dormir a los animales todos los días, incluidos los que se deben a abusos y circunstancias que podrían evitarse fácilmente. Los trabajos de escritorio con horas ridículamente largas me parecieron fantásticos. También he trabajado en los oficios. Trabajar duro físicamente ayuda a tu salud en general. Sentarme en un escritorio mirando computadoras durante más de 12 horas regularmente fue la cosa menos saludable que he hecho en mi vida. Estoy allí ahora, hermano, trabajo en un escritorio de informática y me estoy muriendo por dentro. Hoy me tomé libre y lo único que hice fue quedarme en la cama todo el día tratando de descansar. Considero que la profesión de veterinario es un gran desafío mental. Creo que la gente elige estudiarlo porque aman mucho a los animales. Sin embargo, tienen que sacrificarlos. A veces incluso animales completamente sanos traídos por dueños irresponsables que ya no quieren cuidarlos. También leí una vez que los veterinarios tienen una de las tasas de suicidio más altas entre las profesiones. Específicamente me tomé el tiempo para agradecer al veterinario que sacrificó a mi perro porque le dije que sé que no fue por eso que fue a la escuela de veterinaria, pero aprecié que estuvo allí cuando lo necesitábamos. Tenía un tumor cerebral y cayó cuesta abajo muy rápido. El miércoles, nuestro veterinario habitual tenía al menos una pizca de esperanza de que algún tratamiento funcionara. El sábado tuvo convulsiones de gran mal con horas de diferencia y cada vez más cerca. Labor veterinaria, concretamente bienestar y rescate animal. Las cosas que la gente le hará a otra criatura viviente son horrendas. No me gusta toda la raza humana. Creo que el mundo estaría mejor si todos nos jodiéramos y muriéramos. Nuestro veterinario favorito recientemente se quitó la vida. Lo extrañamos mucho. Era una persona muy especial. Conocí a alguien cuyo cónyuge trabajaba en esa área. Aparentemente se las arreglan para dedicar mucho tiempo al trabajo para mantener su salud mental. Como si tuvieran días en los que harían actividades al aire libre y cosas así. Ojalá eso les ayude, porque es un trabajo jodidamente brutal. Conocí a alguien que trabaja en esa división del MEC. Se ven prácticamente obligados a tomarse días de salud mental todos los meses y seguir con el psiquiatra/psicólogo proporcionado por la organización. Siempre envío esta historia cuando surge este tema, por respeto a este tipo. Soy un tipo mayor y en el pasado tuve un papel que desempeñar en uno de estos procesamientos. De un distribuidor de pornografía infantil. Ahora bien, históricamente la pornografía infantil había sido vigilada por los inspectores postales del USPS. Porque, históricamente, la distribución había sido por correo. Cuando estábamos haciendo nuestro caso, conocí al inspector postal que sería nuestro testigo. Durante más de 20 años, eso es lo que este tipo había hecho, testificar en casos de pornografía infantil. Entre las cosas que tienes que probar, con respecto a cada imagen, es que la persona representada tenía menos de 18 años cuando se tomó la fotografía. Este tipo era quien estaba haciendo eso por nosotros. Teníamos todas las imágenes recopiladas en una carpeta de 3 anillas de 5 de grosor. Podías abrir cualquier página y él nombraría a la persona representada, te diría, aproximadamente, la fecha en que se tomó la fotografía y te diría cuántos años tiene. Para muchas de las víctimas, nuestro testigo lo sabía porque las había conocido sobre las imágenes y había solicitado su ayuda en el procesamiento. En general, no caso por caso. Y los convenció de que compartieran con él lo que debían ser, en cada caso, experiencias horribles. Y las recordaba todas, cada familiar con una sonrisa y una barra de chocolate. Y luego, mensualmente, volaba a algún lugar y daba ese testimonio. Contaba las historias para el jurado. Contaba sus reuniones con las víctimas para que no tuvieran que estar allí cada vez que la gente hablara de héroes. Recuerdo a este tipo. Simplemente el tipo más normal, promedio y de modales apacibles que jamás hayas conocido y pasó al menos la mitad de su vida laboral haciendo esto. Vaya, qué persona tan increíble. Es difícil imaginar la fuerza emocional que se necesita para hacer ese tipo de trabajo durante tantos años. Verdaderamente un héroe en todos los sentidos de la palabra. Su dedicación a esas víctimas y sus historias es a la vez desgarradora e inspiradora. Gracias por compartir su historia, es un poderoso recordatorio de los héroes de la vida real entre nosotros. Tengo un amigo cuya otra mitad trabaja para una agencia gubernamental que lucha contra la trata de personas en el Reino Unido. Me habló de un caso tan increíblemente repugnante que nunca repetiré lo que escuché a otra persona. Fue realmente uno de esos momentos de, ¿cómo diablos podría una persona hacerle esto a otra? Sí. Lo peor de lo peor.
Es el único escenario en el que consideraría la tortura. No para obtener respuestas sino como elemento disuasivo. El hecho de que estemos usando la IA como una herramienta de producción de medios glorificada, y no como una forma de eludir a las personas que tienen que lidiar con este horror y hacer que la identificación de los niños sea más precisa, es un uso insultantemente inútil hasta el punto de causar repulsión, honestamente. Esto simplemente no es cierto. Existen algunas herramientas realmente poderosas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar y clasificar XAM. En última instancia, un humano todavía tiene que verificar estas cosas antes de contactar a las autoridades. Esas personas tienen trabajos duros y yo nunca querría tener ese trabajo. Definitivamente he visto múltiples muertes, así como muchos ya muertos, cerebros en las paredes, etc. Nada de eso fue tan malo como responder a un bebé moribundo y luego tener que quedar separado mientras los servicios de emergencias médicas realizan los movimientos por el bien de los padres. Solo para aclarar, no juzgo, solo aseguro de haberlo entendido correctamente. Está diciendo que a veces los paramédicos saben que un bebé ha muerto o está en proceso de morir, y no hay nada que los paramédicos puedan hacer, por lo que pasan por el proceso. Movimientos o realizar medidas para salvar vidas solo para que los padres vean que los paramédicos intentaron algo, en lugar de simplemente decir lo inevitable, el niño ha muerto / va a morir. Mi ex era policía. Me contó mucho sobre personas que morían frente a él y cómo lo miraban tosiendo sangre luciendo muy asustados por los disparos o cómo recibía llamadas donde los niños morían y los padres se volvían locos. Le costó mucho, especialmente porque los niños resultaron heridos, eso realmente le molestaba fuera del trabajo. Mi primo era policía del estado de Illinois. Me dijo lo mismo. Llegó a jubilarse, pero 10 años después, lo recuerdo diciendo que estaba pensando en dejarlo porque no podía soportar presentarse en la puerta de otro adolescente muerto con la noticia. Personal médico también. En sus aproximadamente 10 años como asistente de enfermería en hogares de vida asistida, mi esposa vio morir a más de 120 personas en sus brazos. Ella volvería a casa, tranquila. Huellas de lágrimas en sus mejillas. Y lo supe. La abrazaría, la cuidaría, le diría que la amamos. Puedo dar fe del personal médico. Mi pareja se jubiló recientemente después de pasar 15 años como enfermera de urgencias. El trabajo le tuvo un enorme costo mental. Hay una razón por la que se jubiló el primer día que fue elegible. Estaba absolutamente harta de ver y lidiar con lo peor de la humanidad. Trabajar durante la pandemia y ver tantas muertes evitables causadas por la estupidez y la arrogancia fue la gota que colmó el vaso. De vez en cuando, se sincera y se emociona con lo que ha visto: sangre, dolor, abuso, locura, muerte, lo peor que el mundo tiene para ofrecer. Decir que es horrible es quedarse corto, especialmente cuando se trata de bebés y niños pequeños. Los socorristas y el personal médico son una raza diferente. Trabajo en el despacho de EMS, respondiendo llamadas médicas al 911. He perdido la cuenta de cuántas personas me han dicho sus últimas palabras por teléfono. Es una sensación horrible cuando de repente la persona con la que estás hablando deja de responder. Se pueden escuchar las respiraciones agónicas cuando el tronco del encéfalo se hace cargo en un último esfuerzo, para hacer que la persona respire. Y sabes que no hay nada que puedas hacer para ayudarlos, solo tienes que esperar que los médicos lleguen pronto. Dicho esto, estas no suelen ser las llamadas que realmente afectan mi salud mental. En este mundo suceden cosas terribles y, sin nuestra ayuda, hay un 100% de posibilidades de que estas personas mueran. Tenemos la oportunidad de intentar ayudar. Podemos intervenir, de vez en cuando. Podemos salvar una vida que ciertamente no habría sobrevivido sin nuestra ayuda. Y es un honor increíble saber que alguien puede estar vivo hoy gracias al trabajo que he realizado. Los despachadores son increíbles, no hay absolutamente ningún lugar para el debate. Me has salvado la vida en escena más de una vez, literalmente. ¿La mierda con la que lidias en cada turno? ¿Y canalizarlo hacia nosotros como una lista de compras para que tengamos los hechos? Gracias. De un médico de más de 20 años, gracias. Todavía estoy increíblemente agradecido con el oncólogo que ayudó a mi padre a comprender que era terminal. Mi papá era infinitamente optimista, religioso y no particularmente inteligente, lo siento papá. Cuando su oncólogo original intentó decirle que era terminal, se negó a perder la esperanza. Fue cuando lo hospitalizaron debido a complicaciones que un oncólogo residente del hospital vino y se sentó con él durante un buen rato y finalmente le hizo comprender que era hora de dejar de lado la creencia de que podría mejorar.
No puedo imaginar lo que le hace a una persona sentarse y asegurarse de que alguien entienda que no queda esperanza en el mundo para ellos. Estoy muy agradecido de que existan personas así, pero definitivamente no podría ser yo. Joder, ese es un conjunto de habilidades extraño, oscuro y necesario en nuestra sociedad. Muchas personas se alejan de su amada pareja durante 30 años en lugar de apoyarlos en esto. Hice que un tío le hiciera esto a una tía. Le diagnosticaron cáncer de cuello uterino y cuando llegó el punto en que estuvo postrada en cama, él la dejó. Afortunadamente, mis primos y el centro de cuidados paliativos pudieron intervenir y hacer que sus últimos días fueran agradables. Para ella, pero todavía me siento mal por mi tío. El marido de una prima también lo hizo justo después de que mi prima entrara en remisión. El marido dijo que no podía creer que nadie se preocupara por él durante el tratamiento de su esposa. Simplemente alucinante ya que la familia se quedó con él, preparó comidas, etc. Perdí a mi esposa de 44 años y de 25 años a causa del páncreas en marzo. Reddit me ayudó a decidir desde el principio quién quería ser durante todo esto. Eso incluía estar allí durante todo. Le decía cada 2 días, no voy a ir a ninguna parte, nena. Estoy justo donde quiero estar. Que ella escuchara mi voz en sus momentos finales fue un triunfo para mí. Suenas como un esposo increíble. Lamento mucho tu pérdida y me alegra que puedas ver lo bueno de poder estar ahí para apoyar a tu difunta esposa en todo. Estoy de acuerdo. Tengo 23 años. Comencé el incendio y el servicio de emergencias médicas a los 18. PTSD a los 19. Alcohólico a los 20. Llevo 14 días sobrio ahora a los 23. Estoy mucho mejor, pero el trabajo realmente te cambia como persona. Las horas agotadoras, el salario mediocre y lidiar con malas llamadas te pasan factura. Hasta el día de hoy, lo peor que he visto en mi vida es mi cheque de pago editar. Mierda, esto explotó. Gracias a todos por las amables palabras. Emoticono cara sonriente. Sigue con la sobriedad. 2 semanas es gigantesco. Y créeme, te seguirá durante mucho tiempo. Es mejor cortarlo de raíz ahora. Me puse sobrio a los 37. Solía trabajar en un centro de crisis psiquiátricas. Regularmente venían exsocorristas debido a sentimientos suicidas. Recuerdo que un hombre planeó metódicamente su suicidio. Toda su casa estaba limpia y organizada y sus documentos importantes estaban dispuestos. Vivía cerca de un puente del que iba a saltar. Incluso lo había planeado al minuto para minimizar que alguien lo viera. Sin embargo, su vecino lo vio, se lo llevó a rastras y luego nos lo trajo. El chico estaba completamente tranquilo y en paz con su decisión, definitivamente una mala señal. Luego empezó a contarme sus historias de terror mientras yo lo evaluaba. Fue tan horrendo que me fui sintiendo como si tuviera un trauma de segunda mano con solo escucharlo. No puedo imaginarme estar allí. Estoy extremadamente seguro de que ese tipo finalmente se suicidó. Ninguna cantidad de medicación u hospitalización iba a borrar las cosas que vio. Estoy extremadamente seguro de que ese tipo finalmente se suicidó. Ninguna cantidad de medicación u hospitalización iba a borrar las cosas que vio. Conozco a un fotógrafo de guerra que documentó lo que estaba sucediendo en Sudán hace unos 20 años. Se deprimió gravemente con rasgos de psicosis. En otras palabras, realmente se volvió bastante loco. Él se recuperó. Dejó la fotografía, pero encontró una nueva carrera y una nueva vida. Te sorprendería lo resilientes que pueden ser las personas, especialmente con la ayuda y el apoyo adecuados. El conductor del camión de remolque está a la altura de eso en cierto modo. Mi primer incidente fatal fue el de un motociclista que fue decapitado al chocar contra un camión. Cuando tuvieron que usar mangueras para rociar la sangre de la carretera, realmente me jodió. Me alegro de haber conseguido un nuevo trabajo. Vi mucha mierda. ¿En realidad? Uno pensaría que la grúa sería lo último después de que se despeje la escena y finalice la investigación. Trabajé como técnico veterinario, y sinceramente, la gente les hace cosas a los animales todo el tiempo. Pero después de convertirme en enfermera, las cosas que se ven y se oyen empeoraron. Ser técnico veterinario no fue tan malo como trabajar en medicina humana, pero es sorprendentemente duro. Amar a los animales fue genial, pero mucha gente no se preocupa mucho por ellos y ves más sangre. El hospital veterinario para el que trabajaba tenía un trabajador social en su plantilla. Una de las cosas que me explicaron al respecto, lo hice, fue que todos los veterinarios / enfermeros eran grandes amantes de los animales y trabajaban únicamente con animales enfermos, lo cual es tremendamente deprimente.
La otra cosa es que las personas que no son buenas en situaciones sociales piensan, me uniré a un veterinario y luego solo tendré que ocuparme de animales. Excepto que todos son iguales, lo que significa que tienes todo un personal que no es bueno para tratar con otros humanos con los que necesitan interactuar mucho. Por no hablar de los angustiados propietarios. Tengo varias historias a la vez entrañables y desgarradoras. Uno de mis amigos trabajó en una morgue. Un fallecido no tan reciente llega con su gato, que se lo había estado comiendo mientras estaba atrapado en la casa durante mucho tiempo antes de ser encontrado. Adoptó al gato y lo llamó Aníbal. Espera, ¿leí esto correctamente? ¿Tu amigo adoptó un gato que había empezado a comerse a su difunto dueño? La policía sufre mucho y hay demasiados casos en sus filas, pero ven a la humanidad en su peor momento casi todos los días. No estoy seguro de cómo una persona se deshace de las cosas que ve después de terminar su turno y simplemente vuelve a la normalidad. Casi todos los ex policías que conozco odian a la gente o al menos al público. El 90% de las personas con las que la policía trata a diario están pasando el peor día de sus vidas. Cuando estaba en la escuela de enfermería, nos hicieron rotar en el centro estatal para pacientes hospitalizados. Entonces, cuidar de los criminales dementes. Me horroricé cuando descubrí lo que algunas personas habían hecho, y especialmente me horroricé de que hubieran puesto estudiantes allí. Incluso tenía algunas amigas que estaban embarazadas y tuvieron que hacer la rotación. Es sorprendente que te hayan asignado esa tarea. Nuestra rotación psiquiátrica era de pediatría y mujeres adultas. Teníamos hombres adultos, pero esa era la unidad de rehabilitación/desintoxicación, por lo que estaban bastante tranquilos. Hay un servicio mío que cuenta con veterinarios que realizan exclusivamente eutanasia a domicilio. Conozco personas que los han usado y dicen que es un gran servicio y una mejor manera de que la mascota se vaya. Pero Dios, eso tiene que ser un trabajo deprimente. En realidad, es menos deprimente en muchas circunstancias porque, por lo general, los dueños se preocupan profundamente por sus animales y desean una muerte pacífica. La parte difícil es cuando tienes, por ejemplo, un gato bloqueado que morirá sin intervención, pero el cliente no puede pagar el tratamiento, así que puedes hacerlo gratis y perder dinero mientras tienes una deuda estudiantil y salvar la vida del gato o dejar que el gato sufre por culpa de un dueño desprevenido. Todo mientras el dueño conducía hasta allí en un auto mejor que el tuyo y vestía ropa de diseñador. He tenido servicios para niños dentro y fuera de mi vida desde que mi hija era una bebé. Empecé como todos los demás, los odiaba. Los traté irrespetuosamente y odié su intrusión en mi vida. Entonces acepté su ayuda. Porque para eso están ahí. Y llamaba a mi asistente social. Siempre fui honesto con ella y ella hizo todo lo posible para mantener a mi hijo conmigo. Nos compraron camas, pagaron mi factura de electricidad de 1000 y me consiguieron ayuda para mi adicción a las drogas. Los servicios para niños tienen un mal rollo. Pero no se lo merecen. Muchas gracias por decir eso. Trabajo en la línea directa, por lo que son 40 horas de servicio al cliente combinadas con el trabajo del 911 escuchando las peores cosas o siendo abusado verbalmente. He intentado muchas veces explicarles a padres enojados que estamos ahí para ayudar. Hemos contratado sirvientas, coches asegurados, casas amuebladas, pagado la guardería, el tratamiento y las niñeras. Realmente intentamos ayudar, pero tienes que dejarnos. La gente cree que recibimos bonificaciones por los niños que nos llevamos. La realidad es que nuestro presupuesto es fijo. Los niños bajo cuidado lo llevan al límite. Por eso rara vez recibimos aumentos. El dinero simplemente no está ahí. Hasta hace unos años, McDonald's pagaba más de lo que yo ganaba en un trabajo que requería un título y que implicaba un alto trauma. Conocí a un tipo que trabajaba en un centro de llamadas de cobro de deudas y dijo que era desgarrador. Le pregunté si lo que le molestaba eran las personas que le gritaban vete a la mierda cuando los llamaba, y dijo que esas llamadas en realidad no eran tan malas como la alternativa. Las más inquietantes fueron las historias deprimentes de cómo los deudores terminaron con deudas abrumadoras, a menudo al borde de las lágrimas mientras explican esto, y cómo luchan simplemente para mantenerse a sí mismos y a su familia, y mucho menos para pagar cualquier deuda. Es que deben. Oh hombre, sí, eso también me rompería a mí. El tipo de gente que dice vete a la mierda, con el que simplemente estaría de acuerdo en silencio carita riéndose. La gente deprimida se quedaría conmigo. Oncólogo. Si la atención sanitaria estuviera debidamente financiada, podría afrontar las muertes mucho mejor.
Pero cuando los pacientes mueren porque no tengo acceso a los medicamentos, ni a camas de hospital, ni a enfermería, ni tiempo de quirófano, ni una lista de espera lo suficientemente corta para verme antes de que mueran, etc., eso pasa factura. Ni siquiera necesitamos aumentar la financiación de la atención sanitaria, aparte de mantenerla en línea con la población si la asignamos correctamente, pero eso nunca sucederá. Conocí a un tipo que era oncólogo radioterapeuta y dijo que, aunque ganaba $500,000 al año, aún así dejó de hacer otra cosa porque estaba cansado de ir a trabajar todos los días, básicamente para torturar a los moribundos. La enseñanza destruirá absolutamente tu salud mental. Si tienes un administrador matón, estás jodido. Tienes que tener piel dura para ignorar las camarillas de docentes, el favoritismo, la desigualdad, la enorme carga de trabajo, las expectativas inalcanzables, los estudiantes groseros, las enormes brechas académicas, los bajos salarios, etc. Puede ser divertido al principio, pero dale tiempo y te vencerá. Abajo y quemarte. Los niños pueden ser groseros o molestos a veces, pero son niños. Pueden, y a menudo lo hacen, intentar ser mejores cuando ven los resultados de sus propias acciones, incluso si la madurez necesita tiempo para ponerse al día. Pero los adultos lo ponen más difícil. Los adultos te derriban. Enfermera de cuidados paliativos aquí. Tengo mucho menos trauma por los cuidados paliativos que por la sala de emergencias, donde tuvimos muertes traumáticas. En cuidados paliativos casi siempre podemos ver a los pacientes pasar pacíficamente con sus seres queridos presentes. En la sala de emergencias, tuvimos muertes traumáticas desde recién nacidos hasta geriátricos y eso se queda con usted. Soy enfermera de la UCI y, honestamente, lidiar con situaciones de cuidados paliativos al final de la vida en las que puedes ayudar a alguien a morir de la manera más cómoda posible es probablemente una de las partes más satisfactorias y menos traumáticas del trabajo. También he trabajado en los oficios. Trabajar duro físicamente ayuda a tu salud en general. Sí, seguro. Debes haber salido con gente del oficio que todavía tenía entre 20 y 30 años. Conozco personas que han estado en el oficio durante décadas y su salud general no es jodidamente buena. Una vez que las rodillas o la espalda se joden, les duele todos los días y aún así tienen que ir a trabajar. Jajaja, no te equivocas. Mi papá tenía un negocio de pintura de casas y yo he vivido todas esas etapas con él, mi hermano y un montón de personas diferentes que trabajaban para él. Finalmente empacó todo el verano pasado. Ya que tiene 68 años y vive con linfoma desde hace 8 años. Estuvo expuesto a materiales seriamente tóxicos cuando ni siquiera se conocían realmente los peligros de las pinturas a base de plomo y el asbesto. Siempre está la otra cara de la moneda y estoy completamente de acuerdo contigo, los desafíos a largo plazo de trabajar en el oficio. Definitivamente no estaba tratando de minimizar eso. Mano de llámame, soy el único que ahora está listo para un hilo sobre los trabajos menos estresantes. Jajaja. Estoy seguro de que está empeorando con el aumento del costo de la universidad y la facultad de medicina. A los residentes no se les paga mucho, una vez que logras asistir, finalmente te pagan bien, pero todo tu dinero se destina a seguros y préstamos estudiantiles. Estás atrapado en el campo porque la deuda estudiantil es muy alta. Ahora en la escuela de farmacia, odian la profesión. No puedo abandonar porque tengo una deuda de préstamos estudiantiles de $200,000. He estado pensando en suicidarme. Vaya, qué persona tan increíble. Es difícil imaginar la fuerza emocional que se necesita para hacer ese tipo de trabajo durante tantos años. Verdaderamente un héroe en todos los sentidos de la palabra. Su dedicación a esas víctimas y sus historias es a la vez desgarradora e inspiradora. Gracias por compartir su historia, es un poderoso recordatorio de los héroes de la vida real entre nosotros. Es sorprendente cómo algunas personas pueden afrontar un trabajo tan difícil con tanta compasión y dedicación. Personas como él realmente hacen del mundo un lugar mejor. Esto me dio escalofríos. Mi padre hizo eso por mí en mi caso. Nunca tuve que ir ni testificar. A veces me enojaba y sentía que quería estar allí, pero mi padre me estaba protegiendo. Ni siquiera puedo imaginar ese proceso más de una vez. El tipo del que estás hablando es increíble. Mierda, qué héroe. Lamento que hayas tenido que pasar por eso y lamento que el sistema no pueda ofrecer nada que realmente pueda solucionarlo. Espero que encuentres la mayor paz posible. Trabajé como trabajadora social para una casa de acogida.
tendríamos los casos más difíciles de mi parte del país. Aprendí rápidamente que la realidad que pueden sufrir los niños es al menos 10 veces peor que en cualquier película. Iba a responder CPS y CPS adyacente. Porque nosotros / ustedes / ellos ciertamente no reciben días ni actividades de apoyo a la salud mental a pesar de ver cosas similares en persona día tras día. Fui testigo y experimenté múltiples escenas horribles como administrador de casos y se esperaba que lidiara con ello fuera del horario laboral, sin apoyo adicional más allá de mi supervisor, que tenía menos capacitación en trabajo social que yo. No soy un experto en esto en absoluto, pero mostrarle esto a una IA no le permitiría almacenar esas imágenes para posiblemente ser utilizadas por otra persona en el futuro. Por ejemplo, el FBI lo usa para esto, pero luego alguien más podría usar la misma IA en otro lugar y pedirle que genere CP. ¿Luego usa esas imágenes? Puede que esté confundido, simplemente asumí que por eso no usaron eso. Un modelo de IA utilizado para esto no sería accesible al público. Especialmente porque se trata de acceder a pruebas. Plantea una discusión que estábamos teniendo mis amigos y yo. Sobre si los vídeos de pornografía infantil con IA de fake deberían ser ilegales o no. Fuimos y vinimos durante unas 3 horas durante un viaje por carretera. TLDR sobre eso fue que no lo sabemos. Básicamente, todo se redujo a que si pudiera prevenir delitos sexuales infantiles en la vida real, entonces tendríamos que permitirlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si fomenta los delitos sexuales contra niños? Muchos ejemplos sobre el comportamiento humano de cualquier manera. Y ninguno de nosotros tenía la confianza suficiente para decidir qué camino tomaría. La investigación al respecto dice que empeorará las cosas. Es una adicción y solo conducirá a un comportamiento intensificado. Solo para aclarar, no juzgo, solo aseguro de haberlo entendido correctamente. Está diciendo que a veces los paramédicos saben que un bebé ha muerto o está en proceso de morir, y no hay nada que los paramédicos puedan hacer, por lo que pasan por el proceso. Movimientos o realizar medidas para salvar vidas solo para que los padres vean que los paramédicos intentaron algo, en lugar de simplemente decir lo inevitable, el niño ha muerto / va a morir. Especialmente con los niños, tienes que probar intervenciones. Soy enfermera de urgencias y tuve un niño pequeño de menos de 2 años que se ahogó y se sospechaba que había estado en la piscina durante aproximadamente 2 horas. El niño estaba frío como el hielo, pero todavía tenemos que hacer todas las cosas. Mi primo era policía del estado de Illinois. Me dijo lo mismo. Llegó a jubilarse, pero 10 años después, lo recuerdo diciendo que estaba pensando en dejarlo porque no podía soportar presentarse en la puerta de otro adolescente muerto con la noticia. Mi ex no tenía buenas habilidades sociales en absoluto y no hablaba. Se mostró grosero y frío, pero en realidad era un osito de peluche que sufría internamente por las personas que veía. Finalmente renunció cuando cumplió 2 años como policía y fue a instalar cámaras de seguridad y aceptó un importante recorte salarial. A nadie le molestó tampoco porque ese trabajo pesa mucho en la mentalidad de una persona. Nunca quise que se dedicara al trabajo policial, sentí que empeoraría su trastorno de estrés postraumático de Afganistán. Puedo dar fe del personal médico. Mi pareja se jubiló recientemente después de pasar 15 años como enfermera de urgencias. El trabajo le tuvo un enorme costo mental. Hay una razón por la que se jubiló el primer día que fue elegible. Estaba absolutamente harta de ver y lidiar con lo peor de la humanidad. Trabajar durante la pandemia y ver tantas muertes evitables causadas por la estupidez y la arrogancia fue la gota que colmó el vaso. De vez en cuando, se sincera y se emociona con lo que ha visto: sangre, dolor, abuso, locura, muerte. Lo peor que el mundo tiene para ofrecer. Decir que es horrible es quedarse corto, especialmente cuando se trata de bebés y niños pequeños. Los socorristas y el personal médico son una raza diferente. El agotamiento de los miembros del equipo de urgencias es definitivamente un gran problema. Muchos abrazos y gracias a ella por su trabajo. La dificultad de mi esposa era llegar a conocer personalmente a cada uno de ellos. Todos ellos se convirtieron en sus abuelos sustitutos. Demonios, sí. Nadie ha muerto bajo mi mando tampoco. ¿Tienes algunos consejos? Tengo entendido que a veces pueden ser necesarias entre 4 y 7 pulverizaciones nasales para que, finalmente, funcione. También he visto que las inyecciones son más efectivas que el spray nasal. Sin embargo, los socorristas aquí todavía no son los que disparan. Tengo entendido que la reposición solo es válida durante unos 15 minutos y la gente todavía necesita ir a urgencias. ¿Todo esto se compara con tu experiencia?
Me gustaría saber cuál es su proceso para evaluar más rápidamente si se necesita Narcan. Me hago un masaje en el esternón, ¿sí? Gracias por el tiempo y la atención que tienes para esto. Un buen truco que he aprendido al administrar el spray nasal es levantar su cuerpo inerte por la camisa, para que su cabeza se calme hacia atrás. Esto parece permitir que la gravedad te ayude un poco. Si el primero no administra más. Después de unos 3 disparos allí, los golpeo en la cara, sin mentir. La alternativa es morir, mientras los tengo agarrados de la camisa. Los golpes después de Narcan siempre me han funcionado. Aprendí el truco de los drogadictos en mi primera sobredosis. Estoy brindando atención a una persona que era VSA, o muy débil. Era de color gris. Me gritaban que lo golpeara para despertarlo. Una de las pocas veces que seguí su consejo y le salvé la vida a los chicos. Luego pasó nuevamente a OD aproximadamente una semana después para ser reanimado nuevamente. El marido de una prima también lo hizo justo después de que mi prima entrara en remisión. El marido dijo que no podía creer que nadie se preocupara por él durante el tratamiento de su esposa. Simplemente alucinante ya que la familia se quedó con él, preparó comidas, etc. No estoy muy seguro de qué razón tuvo mi tío para irse, pero sé que cuando mi tía falleció él ya estaba viviendo con otra persona, y en menos de 3 meses desde que mis tías fallecieron se casaron. Mis primos tuvieron que asimilar mucho, pero parece que han vuelto a llevarse bien con su padre y su nueva esposa. Todo esto sucedió hace unos 15 años. Mi tía solía estar casada con un hombre diferente, que la dejó durante un ataque de cáncer hace 30 años. Dijo que la amaba demasiado como para verla pasar por eso. Así que se levantó, se sumergió y la dejó a ella y a su hijo de 3 años para que se las arreglaran solos y no lo han visto desde entonces. Esa es una excusa tan tonta. Te amo tanto que voy a abandonarte para siempre en un momento de necesidad. Vaya, qué pareja tan cariñosa. Perdí a mi padre por cáncer en la escuela secundaria, pero su oncólogo era una leyenda. Se afeitó la cabeza con mi papá cuando comenzó a perder el cabello y su presencia siempre hacía que mi papá se sintiera más a gusto. Recuerdo que vino a despedirse de mi papá, al funeral y a mi graduación. Es un gran hombre y siento mucha gratitud y respeto por las personas en esas líneas de trabajo. Lo siento por su pérdida. ¿El doctor y tu papá debieron tener un vínculo especial? ¿Seguramente no podrá afeitarse la cabeza e ir a los funerales de todos sus pacientes? Trabajaba en el hospital y era limpiador y me dijo que había discusiones frecuentes sobre si él o la seguridad tenían que hacer la limpieza, después de que la gente de la sala de medicina saltara del techo. Era alto, por lo que a menudo los cuerpos decapitados. Como aparentemente seguridad no cerró la puerta del techo, les digo que lo hagan. Mi veterinario lloró conmigo cuando pusimos a dormir a mi gato. Me conmovió, pero fue un poco sorprendente ya que aparentemente era la segunda cita de eutanasia del día. Lo que escucho de los veterinarios es que las personas son la peor parte del trabajo. Ver evidencia de negligencia o abuso, clientes que se niegan a pagar por las intervenciones médicas necesarias, etc. Ver a los animales sufrir ya es bastante difícil, pero saber que usted, o el dueño, podría hacer algo al respecto pero no puede o no quiere tiene que ser duro. Mi veterinario lloró conmigo cuando dejé a mi gato. Lo aprecié ya que por lo demás estaba solo. En una cita posterior le dije que apreciaba su compasión y humanidad ese día, y que sé que su trabajo debe ser increíblemente duro. Dentista aquí. Puedo confirmar. Trabajo tedioso y muy técnico. Pero la verdadera razón son las altas cargas de deuda y los elevados gastos de práctica. Parecemos ricos pero todos estamos endeudados hasta los ojos. Se necesitan décadas para ver cualquier retorno de la inversión. Nada que ver con la atención al paciente en sí. ¿Cree que el hecho de que muchas personas odien al dentista también contribuye a que el trabajo sea más difícil? Eso tiene sentido, dado el estrés y el trauma extremos que enfrentan. Es bueno saber que tienen días obligatorios de salud mental y acceso a apoyo profesional. Es un trabajo tan vital pero desgarrador, merecen toda la ayuda que puedan obtener. La cantidad de fortaleza mental, concentración y dedicación que se necesita para hacer ese trabajo. Verdaderos héroes que atrapan monstruos y salvan vidas. Además, poder identificar y capturar un monstruo como ese y tener el autocontrol para arrestarlo en lugar de ponerle una bala en la cabeza. Esa sería la parte más difícil, creo.
Por mucho que quiera estar de acuerdo con eso, la tortura obligatoria o la muerte tiene dos problemas. El primero es que inevitablemente acusarás a personas inocentes y luego le has hecho algo horrible a otra persona que no estuvo involucrada, y el segundo es que si saben que cuando los atrapan les espera la muerte, hacen lo que sea necesario, como asesinar y mutilar, para evitar ser atrapados, por lo que sus víctimas tienen muchas más probabilidades de morir. De acuerdo en ambos aspectos. Nunca confiaría en que el sistema lo haga bien el 100% de las veces, de modo que personas inocentes serían torturadas. Especialmente con los niños, tienes que probar intervenciones. Soy enfermera de urgencias y tuve un niño pequeño de menos de 2 años que se ahogó y se sospechaba que había estado en la piscina durante aproximadamente 2 horas. El niño estaba frío como el hielo, pero todavía tenemos que hacer todas las cosas. Mi hermano se ahogó. Se le practicaron reanimaciones cardiopulmonares en el lugar y lo llevaron al hospital antes de ser declarado muerto. Verlos hacer RCP mientras mi mamá gritaba fue horrible, pero por supuesto me alegro de que al menos lo intentaran, aunque no había estado en el agua durante cerca de 2 horas. Eso también debe ser muy difícil para todos ustedes. Realmente aprecio a los paramédicos y enfermeras que tienen que lidiar con estas cosas. Entonces soy un cirujano traumatólogo. Tuve que tener una sesión informativa muy larga con las enfermeras después del trauma de un niño de 12 años. Claramente muerto y claramente no salvable porque me negué a una toracotomía de reanimación, abrir el pecho y masajear manualmente el corazón. Seguían diciendo que sabían que ella estaba muerta pero que necesitaban que yo lo intentara de todos modos por su salud mental. Respondí que de ninguna manera realizaría un procedimiento que consideraba no terapéutico para hacer que otra persona sintiera que había hecho lo correcto y dañé muchas relaciones ese día. Ser el que está a cargo es difícil, doctor. Lamento que hayas tenido que experimentar eso. Sabemos que hiciste todo lo que pudiste haber hecho y, a veces, las personas simplemente no pueden salvarse. Sigue haciendo el gran trabajo. Por desgracia, sí. Incluso hay casos en los que alguien está claramente muerto, pero el cuerpo hace cosas raras, como moverse o hacer movimientos oculares rápidos, y si simplemente no haces los movimientos, la gente puede intentar demandarte. Las víctimas de los estertores de muerte son especialmente difíciles porque sabes que una vez que te subes al camión se han ido. Así mantendrás tu profesionalismo por el bien de las familias y los seres queridos que se encuentran allí. Cualquiera que necesite una ambulancia probablemente esté pasando por su peor o último día de vida. Así que sea lo más respetuoso que pueda y haga su trabajo. Como otros han mencionado, podemos catalogar a una víctima bajo la condición conocida como lesiones incompatibles con la vida, pero aún no podemos declarar muerta a una persona. Eso siempre recaerá en un médico autorizado. En algunas jurisdicciones, es necesario establecer la hora más precisa de la muerte y ahí es donde intervienen los ME para proporcionar esa información. Entonces, si alguien es declarado muerto en el lugar, significa que un médico o forense estaba en el lugar e hizo la llamada. Mi ex no tenía buenas habilidades sociales en absoluto y no hablaba. Se mostró grosero y frío, pero en realidad era un osito de peluche que sufría internamente por las personas que veía. Finalmente renunció cuando cumplió 2 años como policía y fue a instalar cámaras de seguridad y aceptó un importante recorte salarial. A nadie le molestó tampoco porque ese trabajo pesa mucho en la mentalidad de una persona. Nunca quise que se dedicara al trabajo policial, sentí que empeoraría su trastorno de estrés postraumático de Afganistán. Eso es lo que hace que la gente se queje mucho si los policías hacen cosas incompletas. Es como pasar unos años viviendo en su mundo y ver cómo se mantiene tu psique. No tengo dinero, pero lo que sí tengo son un conjunto muy particular de habilidades. Habilidades que he adquirido a lo largo de una carrera muy larga. Habilidades que me convierten en una pesadilla para personas como tú. Tienes un cáncer terminal. Hubo esa escena en The Great donde Liam Neeson le dice rotundamente a un hombre herido de muerte, vas a morir. No estoy muy seguro de qué razón tuvo mi tío para irse, pero sé que cuando mi tía falleció él ya estaba viviendo con otra persona, y en menos de 3 meses desde que mis tías fallecieron se casaron. Mis primos tuvieron que asimilar mucho, pero parece que han vuelto a llevarse bien con su padre y su nueva esposa. Todo esto sucedió hace unos 15 años. ¿Por qué casarse con alguien cuando ha demostrado más allá de toda duda que en el momento en que la mierda llega al ventilador está fuera? No creo que conmovedor sea la palabra para nada de lo que me habló. La gente hace cosas increíblemente terribles, especialmente si son psicópatas, enfermos mentales o están bajo la influencia de drogas. Muchas historias de padres que matan a sus hijos de formas horribles.
Sentí que necesitaba escucharlo y al mismo tiempo quería salir de allí lo más rápido posible. Realmente he empezado a pensar que la capacidad para el mal es mayor que la capacidad para el bien. Estos hilos de EMS son excelentes ejemplos de personas buenas que llegan al límite para ayudar a los necesitados. Pero la gente verdaderamente malvada no parece agotarse. Mi veterinario lloró conmigo cuando dejé a mi gato. Lo aprecié ya que por lo demás estaba solo. En una cita posterior le dije que apreciaba su compasión y humanidad ese día, y que sé que su trabajo debe ser increíblemente duro. Mi veterinario empezó a llorar mientras intentaba consolarme. Sostuve a Darla en mis brazos y ella preparó la inyección. Ella me preguntó cómo conseguía Darla en primer lugar mientras la inyectaba. Cuando le conté la historia de Darla naciendo en el piso de mi departamento, su umbilical sangrando horriblemente y cauterizándolo con un encendedor y una cuchilla, el par de días difíciles en los que no pensábamos que lo lograría, mi veterinario simplemente comenzó a llorar. Conmigo. Luego dice, es muy raro que un perro tenga el mismo dueño desde que nace hasta que muere. Le has dado a esta perra la vida más completa que jamás pudo haber tenido. Fue entonces cuando sentí que Darla se enfriaba. Oh, mi querida Darla. Te extraño, niña. Carita corazón. Las personas son la peor parte del trabajo. He leído que una de las peores partes es la frecuencia con la que las personas no están en la habitación cuando sus mascotas son sacrificadas y es simplemente traumático para las mascotas en sus momentos finales porque sus humanos no lo están. No hay. No puedo imaginarme no estar allí. Nuestro perro fue enterrado hace solo 10 días. Recibí sus cenizas hoy y me rompí. Mi marido estaba con nuestro buen chico y está un poco traumatizado por eso. Encontrarlo llorando por eso fue una de las cosas más difíciles. Imaginarlo. Estaba pensando que son las mascotas que no son amadas las que probablemente hacen que la vida de los veterinarios sea más difícil. Tiene sentido que la clínica nos haya enviado una nota personal de condolencias. La cantidad de fortaleza mental, concentración y dedicación que se necesita para hacer ese trabajo. Verdaderos héroes que atrapan monstruos y salvan vidas. Además, poder identificar y capturar un monstruo como ese y tener el autocontrol para arrestarlo en lugar de ponerle una bala en la cabeza. Esa sería la parte más difícil, creo. Resistirse a meterles una bala en la cabeza es fácil. Lo difícil es resistirse a poner múltiples balas en cada trozo de carne no vital. Sí. Lo digo como profesional de la salud mental. El trauma secundario es real. Ser confrontado con las profundidades de la depravación humana a diario realmente te afecta. Es mi propia experiencia también. Nietzsche dijo que si miras demasiado tiempo al abismo, este te devuelve la mirada. Él estuvo en lo cierto. Sé cuando tuve que obtener correos electrónicos y documentos de una persona de 30 años que hablaba con una de 12 a través de la cuenta de correo electrónico de su escuela. Sacudió mi fe en la humanidad durante un buen mes. Me estaba acercando a mis amigos con niños en ese rango de edad. Para recordarles que se aseguren de estar atentos a lo que hacen los niños. Me ocuparé de estudiantes que se envían desnudos entre sí cualquier día de la semana. Si bien técnicamente es pornografía infantil, se trata simplemente de que la gente es más estúpida que malvada. ¿Eso siquiera importa? Arruinan vidas y al menos un famoso productor pedófilo incluso mató a sus víctimas, sin entrar en detalles. Una vez hecho el daño, ¿cuál es el punto? A la persona inocente ya se le ha acabado la vida o se le ha dañado irrevocablemente, y esas son las personas por las que debemos preocuparnos. Ninguna cantidad de abuso en la prisión les impedirá producir este mal. Entonces, ninguna cantidad de tortura con la que se les amenace podrá disuadirlos de hacer el mal. Saben que lo que hacen es criminal y si los atrapan lo van a pasar mal. No importa si es prisión, tortura o pena de muerte. Mi hermano se ahogó. Se le practicaron reanimaciones cardiopulmonares en el lugar y lo llevaron al hospital antes de ser declarado muerto. Verlos hacer RCP mientras mi mamá gritaba fue horrible, pero por supuesto me alegro de que al menos lo intentaran, aunque no había estado en el agua durante cerca de 2 horas. Eso también debe ser muy difícil para todos ustedes. Realmente aprecio a los paramédicos y enfermeras que tienen que lidiar con estas cosas. Siento tu pérdida. Solo escuchar tu historia y la de App me hizo llorar. No puedo imaginar lo horrible que debe haber sido esto para ti. Espero que obtengas todo lo bueno del mundo. Realmente he empezado a pensar que la capacidad para el mal es mayor que la capacidad para el bien.
Estos y los de EMS son excelentes ejemplos de personas buenas que llegan al límite para ayudar a los necesitados. Pero la gente verdaderamente malvada no parece agotarse. Mi tiempo en trabajo social me ha hecho darme cuenta de que algunas personas no han evolucionado más allá de su cerebro de lagarto y nunca lo harán. No van por el mundo con el síndrome del personaje principal, sino que tienen solo el síndrome del personaje real. No ven a otras personas como reales, solo somos objetos para ellos. Da miedo y en mi línea de trabajo, he conocido a muchos más de los que me gustaría reconocer. Mi veterinario empezó a llorar mientras intentaba consolarme. Sostuve a Darla en mis brazos y ella preparó la inyección. Ella me preguntó cómo conseguía Darla en primer lugar mientras la inyectaba. Cuando le conté la historia de Darla naciendo en el piso de mi departamento, su umbilical sangrando horriblemente y cauterizándolo con un encendedor y una cuchilla, el par de días difíciles en los que no pensábamos que lo lograría, mi veterinario simplemente comenzó a llorar. Conmigo. Luego dice, es muy raro que un perro tenga el mismo dueño desde que nace hasta que muere. Le has dado a esta perra la vida más completa que jamás pudo haber tenido. Fue entonces cuando sentí que Darla se enfriaba. Oh, mi querida Darla. Te extraño, niña. Emoticono corazón. Lo siento por su pérdida. Perder a tu pequeño amigo peludo es lo peor, pero me alegra que hayas tenido un veterinario compasivo. Perdimos al Shih Tzu Fred hace unos años y fue el peor dolor que jamás haya sentido, pero nuestro veterinario fue increíble e hizo visitas a domicilio, por lo que estaba en casa con su gente cuando sucedió. Era absolutamente el mejor chico y lo extraño todos los días, pero ya no siente dolor y eso es lo que importa. Mantente fuerte, amigo. Suenas como si fueras un padre de mascota increíble. Más personas deberían ser tan compasivas como tú. El trabajo es extremadamente tedioso. Como operar todo el día. Entras al mercado laboral con una deuda horrenda. Asegurarse para ejercer es criminalmente caro. A la gente no le gusta venir a verte. Causas dolor físico y malestar. La residencia es básicamente esclavitud. Parece una locura, pero las razones se acumulan rápidamente. Y además, una vez que termines la escuela de odontología, tu única opción para no morir de hambre es trabajar en la boca de alguien o suicidarte. Estás muy endeudado con una habilidad muy especializada. Entonces, ninguna cantidad de tortura con la que se les amenace podrá disuadirlos de hacer el mal. Saben que lo que hacen es criminal y si los atrapan lo van a pasar mal. No importa si es prisión, tortura o pena de muerte. Incluso si no es un impedimento, a veces en la vida las acciones merecen consecuencias. Puede que no deshaga el daño que han causado, pero por acciones tan atroces y malvadas como las que se están discutiendo aquí, no puedo evitar sentir que estas personas merecen ser castigadas de una manera que les haga sentir al menos una fracción. Da dolor y el miedo que hicieron sentir a niños inocentes. No digo que tenga razón. Pero la tortura de estas personas se ajusta a mi código moral personal. Eso es todo. Las personas suelen afrontar mejor el trauma sabiendo que ya se hizo todo. Por irracional que sea, no querrás recordar un evento y pensar qué pasaría si hubiéramos probado la RCP. Es mejor cerrar todos los círculos y, en muchos casos, mirar hacia atrás y ver a todo un equipo trabajando en su ser querido intentándolo todo puede resultar reconfortante. Exactamente, no se trata de seguir los movimientos, sino de hacer literalmente todo lo posible para tener ese 0,1% de posibilidades de que funcione. Padrastro trabajó 31 años como bombero antes de jubilarse hace unos años y ha visto algunas cosas salvajes, incluidas personas que estaban prácticamente muertas, sobrevivir con la última intervención. Paramédico aquí. No trabajar con un código pediátrico pone en peligro al equipo de EMS. Las familias sacarán su enojo / dolor y atacarán a la tripulación. El mejor curso de acción es proporcionar RCP y transporte compasivos. Es mejor para la familia asociar el hospital con una muerte que su hogar. Verdadero. Un padre y un tío me enojaron mucho mientras trabajaba con su hijo. Fueron casi la causa de la muerte. Pensar que la gente será racional en estos momentos no es racional. Esto también se extiende a la atención hospitalaria. Mucha gente no se da cuenta de lo brutal que es la RCP y de lo poco probable que tenga éxito, especialmente teniendo en cuenta que, si tiene éxito, podría tener un familiar con una lesión cerebral hipóxica. Muchas familias quieren que se tomen todas las medidas necesarias para salvar una vida, pero la parte central de lo que te hace humano rara vez se salva. La opción más amable y digna suele ser dejarse llevar, pero mucha gente simplemente no se da cuenta.
Piensan que es como en las películas, donde 2 respiraciones salvadoras pueden salvarte. Cuando los latidos de mi corazón y mi respiración se detuvieron por un tiempo debido a un accidente, mi tío hizo RCP durante bastante tiempo. No me rompí ningún hueso ni nada, pero mi depresión comenzó inmediatamente después de eso. ¿Crees que podría haber tenido algo que ver con eso? Por otra parte, yo estaba en la cúspide de la edad adulta en ese momento, por lo que podría ser simplemente la vida. Muchos técnicos de emergencias médicas no tienen el poder de declarar legalmente muerto a un paciente. Esto significa que a menudo los pacientes necesitan transporte a un hospital antes de ser declarados, incluso si es dolorosamente obvio que ya no están vivos. Sé que las leyes varían de un estado a otro y que también hay diferentes niveles de socorristas en algunos estados, pero esa es generalmente la razón. Emocionalmente para los padres, creo que también es mejor ver al socorrista tratando de revivir a un niño en lugar de simplemente darse por vencido y decir que el niño ha fallecido. Por lo general, no transportamos con signos evidentes de muerte, rigor, lividez, decapitación, sección transversal del torso, completamente quemado, corazón /diagonal pulmón /diagonal cerebro visible sin pulso y, en fin, lesiones no compatibles con signos de vida. En cuanto a solicitar un arresto, eso depende de la región y de su médico de control médico. Nuestro control médico finalmente nos permite detener la reanimación después de 20 minutos de asistolia /diagonal PA, pero solo después de pedir la orden. Gracias. Fue horrible, pero si no hubiéramos perdido a mi hermano, mis padres no habrían tomado la decisión de adoptar. Y yo no tendría a mi hermano y a mi hermana menores y ellos no tendrían una familia. Obviamente eso no hizo que el dolor desapareciera, pero de lo malo surgió algo bueno. Lo único que diré es que estábamos en una piscina pública. Incluso con salvavidas y toneladas de adultos, y mi mamá vigilándonos, solo le tomó unos minutos distraerse. Estaba regañando a algunos adolescentes por arrojar juguetes cerca de nuestras cabezas, para que sucediera algo terrible. Todavía nadamos, pero los ahogamientos son extremadamente comunes y los socorristas suelen ser gente joven con mucha responsabilidad para su edad. Ten mucho cuidado. Corazón Negro Hereditar acababa de cumplir 4 años. Se ahogó en el extremo poco profundo de la piscina. El ahogamiento es la principal causa de muerte entre niños de 1 a 4 años. Solía ser salvavidas en Oceans of Fun en Kansas City cuando estaba en la universidad. Fue increíblemente estresante buscar niños bajo el agua todo el maldito día. Tenía pesadillas de ser la causa de la muerte de un niño por el salario mínimo. Trabajo enormemente mal pagado. Exactamente, no se trata de seguir los movimientos, sino de hacer literalmente todo lo posible para tener ese 0,1% de posibilidades de que funcione. Padrastro trabajó 31 años como bombero antes de jubilarse hace unos años y ha visto algunas cosas salvajes, incluidas personas que estaban prácticamente muertas, sobrevivir con la última intervención. Mi padre, médico, le hizo RCP a alguien durante mucho más tiempo del que normalmente te tomarías la molestia simplemente porque estaba demostrando las técnicas adecuadas. Y el tipo terminó recuperando la conciencia nuevamente y sobreviviendo. Si no hubiera habido estudiantes allí, mi papá habría parado antes. Ese tipo siempre nos regalaba una enorme cesta de frutas cada Navidad. Solía ser salvavidas en Oceans of Fun en Kansas City cuando estaba en la universidad. Fue increíblemente estresante buscar niños bajo el agua todo el maldito día. Tenía pesadillas de ser la causa de la muerte de un niño por el salario mínimo. Trabajo enormemente mal pagado. Sinceramente, no puedo imaginarlo. Muy mal pagado y creo que en muchos casos mal capacitado. Nuestro caso fue hace 20 años, así que no estoy seguro de cómo ha cambiado desde entonces, pero el salvavidas no tenía un buen sistema para monitorear la piscina. Yo también lo siento mucho por ella, porque tengo que imaginar que la culpa es extremadamente difícil de soportar para un adolescente. Los accidentes ocurren, por supuesto. Nunca la culpamos. Pero aún. Los socorristas de piscinas generalmente se consideran trabajos para niños, a pesar de la enorme responsabilidad que ponemos sobre sus hombros. Aquí en Los Ángeles y en otras ciudades de los estados costeros, los salvavidas marinos pueden ganar salarios de 6 cifras con beneficios y planes de jubilación estatales. Estás hablando de muchachos que realizan rescates técnicos serios, operan vehículos de emergencia en la masa de agua más grande del mundo y los peligros que existen también en tierra. No es diferente a ser bombero o paramédico. Eso tiene sentido. De hecho, acabamos de visitar Los Ángeles como familia el mes pasado, y en las 4 horas que estuvimos en la playa los salvavidas tuvieron que salir, lo juro por Dios, 6 veces diferentes para arrastrar a la gente porque seguían quedando atrapadas en las corrientes.
Ninguno de esos fueron incidentes graves, sino solo porque estuvieron muy atentos y los detectaron antes de que se volviera grave. Les tengo un respeto enorme. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.